Bueno, y aquí estamos de regreso en el Congreso de la Mañana por Coco TV aquí en Santiago de los Caballeros, y nosotros fuera de cámara siempre aprovechamos para hacer un programa paralelo y hablar de temas que no sobresalen a veces ni que uno puede decirlo, tanto así como decirlo calladito, porque puede traerle un problema a cualquiera. Y en estos días hablábamos del tema de la situación mental del pueblo dominicano, incluso con un elemento agravante, el tema de los niños desaparecidos sin ninguna explicación. Sí. Y este programa quiso traer a una experta en temas de la conducta humana, a Indira Fernández, nuestra psicóloga de cabecera, quien ya nos acompaña y que va a compartir con nosotros muchos temas que van a orientar a la comunidad. ¿Es así, Patricia? Así es. Bienvenida, Indira. Hola, muy buenos días, Patricia. Buenos días, don Víctor. Y a las personas que están detrás de cámara aquí en el Congreso de la Mañana. Para mí siempre es un privilegio, siempre es un honor poder servir como ente de ayuda. Y sobre todo en esta sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, sino a nivel mundial. Sí. Donde vemos que hay es como si fuera un desequilibrio generalizado, se podría decir. Y cuando podemos aportar nuestro granito de arena para concientizar, yo creo que eso es de gran valor. Que de eso se trata todo el mes de enero, el tema de concientizar la salud mental. Y hablábamos, como dice don Víctor, detrás de cámara, por ejemplo, para irnos aquí a República Dominicana, la desaparición de niños, esa búsqueda, esa angustia que uno es imposible no sentirla a nivel personal, aunque tú ni siquiera conozcas a esas familias. Estamos viviendo a nivel social también una competitividad, un exhibicionismo de un bienestar económico que no se corresponde con lo que vemos en noticias. Entonces, eso también crea angustia, genera ansiedad. Claro que sí. Nosotros como sociedad estamos desequilibrados emocionalmente. Y entonces vemos cómo se habla de salud mental. ¿Cómo afecta todo lo que, o sea, cómo trabaja uno? Todo lo que está pasando, uno no puede estar ajeno a eso, pero que no nos afecte. ¿Qué hace uno, Indira? Fíjate, Patricia, es interesante pregunta. Es inevitable que las cosas, que los hechos que están aconteciendo actualmente no nos afecten. De hecho, hay personas que ya empiezan sus días de una manera mucho más vulnerable, mucho más sensible, porque lo primero que hacen desde que despiertan es buscar su celular, leer noticias, sumergirse en todo este mundo. Y aunque tú lo quieras evitar, no puedes, porque ya empiezas tu día de una manera negativa, se podría decir. Entonces, ¿qué tú vas a irradiar? ¿Qué tú vas a proyectar? Eso mismo de lo que tú te estás llenando. Entonces yo creo que ahora estamos en un tiempo donde se promueve mucho el trabajarse mental, psicológicamente hablando, pero a la vez no nos estamos comportando a la par o de manera alineada a eso que estamos promulgando. O sea, no hay una coherencia. Lo decimos con la boca, pero hacemos todo lo contrario. Exactamente. Las mismas redes sociales, señores, no nos cansamos de hablar de esto. Las mismas redes sociales también nos están agotando, nos están drenando emocionalmente. Y hablábamos que precisamente si usted como padre, como madre, como individuo, como ente de la sociedad, en algún momento determinado, siente esa necesidad de alejarse temporalmente de redes sociales, hágalo. Yo sé que habrán personas que consideran que esto es inmadurez, porque tú tienes que enfrentar la situación. Porque sí, mucha gente critica eso. Yo he visto personas y amigos cercanos que dicen, no, cerré mi Instagram hasta que y yo digo, pero ¿qué está pasando? Lo primero es que la gente te juzga. Inmediatamente. Se puso loca, está deprimida, ¿qué está pasando? O eres débil mental porque no puedes sostener lo que tú estás viendo en redes sociales, y no es así. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en cuanto al físico, el físico de la persona. Cuando tú quieres, ya sea por salud o por otra razón, bajar de peso, o fuiste al médico, tienes el colesterol alto, la glicemia, en fin. Te tienes que someter
a un proceso para que los niveles de azúcar, de grasa puedan bajar. Tienes que someterte a una disciplina alimentaria o alimenticia. Entonces, de igual manera pasa con nuestras emociones, pasa con nuestra mente. Cuando tú te sientes tan abrumado, tan sobrecargado y puedes identificar muy probablemente de dónde proviene esto, ¿qué tú tienes que hacer? Ponerte a dieta de eso. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿tiene lógica? ¿por qué no juzgamos, no criticamos cuando tiene que ver algo con lo físico? Sin embargo, cuando es para salvaguardar nuestra salud mental, ¿por qué ahí sí juzgamos? ¿Por qué ahí sí criticamos? Entonces, eso es algo que repercute en nuestra productividad laboral, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida como padres, en la familia, en fin, en cada ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo. Otra cosa, ustedes no se imaginan los niveles de ansiedad, lo alto que están. Por el hecho de que usted vea a una persona aparentemente muy tranquila, que todo lo coge suave, que a mí nada me altera. Señor, esa persona por dentro puede estar pasando una procesión grandísima. Es como tener una ansiedad pasiva. Pero Indira, ahora que tú hablas de ansiedad, y perdóneme, don Víctor, veo como muy común el término de la ansiedad. Y ahora todos tenemos ansiedad y todo es ansiedad también. Entonces, te entiendo y reconozco que entre las redes sociales y lo que pasa, nosotros estamos saturados y abrimos el celular y son cosas negativas. O por el contrario, son cosas positivas que tú dices, ¿cómo que esa gente está tan bien si cada vez estamos peor? Pero ahora todo el mundo tiene ansiedad y creo, así como yo una vez te relajaba, te decía, no, ahora todo el mundo es narcisista. Hay como términos que queremos... que se están cualquierizando. Exacto, entonces también decirnos a todos que tenemos ansiedad nos crea un estado que no corresponde. La ansiedad, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo es patológica? ¿Tener ansiedad normal? ¿Todo el mundo puede tener ansiedad? Miren, hay una ansiedad que es circunstancial, que eso es normal. Todo el mundo la puede padecer. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, tú tienes una entrevista de trabajo, eso te genera cierta ansiedad porque tú quieres que te vaya bien, porque tú quieres conseguir la posición. Tú estás pasando por problemas familiares, debes tomar decisiones trascendentales en tu vida. En fin, ansiedad que se manifiesta por determinadas circunstancias. Te vas a casar, también puede generar ansiedad. Claro. Te vas a vivir fuera del país y eso es algo bueno, pero te puede generar ansiedad. En fin, una serie de situaciones. Ahora bien, cuando la ansiedad se puede tornar como una enfermedad, cuando ya te está imposibilitando tu crecimiento, tu desempeño, cuando ya esto no te está permitiendo desenvolverte de una manera mucho más sana. Otro ejemplo que quiero poner, tú tienes que venir hoy aquí al programa, pero tú te levantaste o desde anoche sientes una ansiedad tan fuerte, te está imposibilitando dormir, descansar, poder llevar a cabo esto que día a día en las noches tú tienes que someterte a tu fase de sueño. Y tú llamas a la producción del programa y dices, mira, yo no puedo ir. Porque es un nivel de ansiedad tan grande que tienes que te está imposibilitando tú ser productiva en tu medio laboral. O a veces puedes asistir, pero no te concentras. No te concentras, no te llegan las ideas con facilidad, no te sientes que puedes crear como usualmente lo haces. Físicamente pueden haber manifestaciones como por ejemplo sudoración. No es normal que si aquí tenemos un buen aire acondicionado tú estés sudando. Obviamente hay etapas en la mujer que verdad que las hormonas se descontrola y eso también, pero estamos hablando de la ansiedad, sudoración, temblores en las manos, palpitaciones, o sea, el corazón tú sientes que tú dices, pero se me va a salir. Cuando tú hablas, no sientes seguridad en lo que estás diciendo, no puedes traer a tu memoria hechos
que recientes, en fin, una serie de síntomas. La garganta, sientes que no puedes tragar, sientes la boca seca, dolores de cabeza, palpitaciones, como les decía, opresión en el pecho. Es decir, una serie de síntomas que realmente no son normales. No son síntomas que tú constantemente los sientes, pero cuando tienes ansiedad, sí. Hay personas inclusive, y se los digo con base, que cuando se montan en su vehículo no pueden ni siquiera agarrar el guía. No pueden. Temblorosas. Porque también es tanto ese sentimiento de que te va a pasar algo, de que te van a chocar, de que vas a tener un accidente, que no puedes sostener el guía. Entonces eso te imposibilita ser un ente productivo, ser un ente creativo. Y a veces no nos rodeamos de personas que nos puedan brindar la confianza de tú manifestar, de tú decir lo que te está pasando. Entonces es como se dice, tú llevas esa procesión por dentro y lamentablemente no puedes decírselo a nadie porque te pueden juzgar, te pueden maltratar más emocionalmente hablando. Okay. Yo quiero saludar la presencia de Indira aquí de nuevo con nosotros. Siempre es muy constructiva y además que irradia enseñanza, y eso es lo que uno busca en este tipo de programa, orientar. Sí. Indira, yo quiero saber, antes de mi pregunta es otra, pero mientras usted hacía esas explicaciones, yo me iba a mi infancia, a mi adolescencia, mejor dicho. Y recuerdo que una vez yo era muy asiduo, adicto, podría decir, a la lectura de Paquitos. Esta juventud de ahora no sabe lo que es eso. No saben. Pero los Paquitos fueron los que me instruyeron a mí, que me impulsaron. O como se les decía también muñequitos. O los muñequitos, exacto. Que le dicen cómics también, los comparones. Sí, ya. Y yo en esos Paquitos había muchos cupones de cursos internacionales. Yo hice uno de hipnotismo. De hipnotismo hice un curso y lo completé. Entonces yo quiero preguntarle a usted sobre sugestión y regresión, esos dos términos. La sugestión, el hipnotismo, se basa en eso. Sí. Y la regresión, para descifrar cualquier problema del presente, irse al pasado. Exactamente. ¿Cómo se maneja ese tipo de...? Cuando nos sometemos a la regresión es cuando precisamente nos encapsulamos o vamos a etapas del desarrollo de la vida de atrás, sobre todo en la niñez. De hecho, ahora que usted menciona hipnotismo, nunca se me olvida, eso fue en mis años de universidad, yo tenía un psiquiatra que me daba nos daban determinadas materias, nos impartían. Y él contaba de una jovencita de 12 años que ella enmudeció. A raíz de un proceso traumático, ella quedó muda, no podía hablar. Y hubo que hipnotizarla, recurrir a esta técnica para poder encontrar la causa de esta mudez. Y resulta que ella había sido violada, pero ella nunca lo contó y las consecuencias fueron que ella perdió el habla. Y a través de la hipnosis, porque hubo una regresión y ella ahí pudo hablar y manifestar lo que le había pasado, fue que ella volvió a recobrar el habla. Wow. Eso a mí nunca se me ha olvidado, ese testimonio. Entonces, la regresión precisamente se utiliza para tú poder descifrar problemas del presente, situaciones del presente que no tienen que ver precisamente con lo que tú actualmente estás atravesando. Porque hay cosas que nos marcan y uno no sabe que el impacto que puede tener. Así mismo es, el impacto que puede tener, tú no estás consciente de esto. Y ustedes no se imaginan... Wow. Por experiencia profesional se los digo, la cantidad de personas que fueron violadas o abusadas sexualmente en su niñez. Y que quizás lo bloquea el recuerdo, ¿no se acuerdan? Sí, lo bloquean como una forma de poder continuar con su vida de una manera más sana.
Pero cuando están en consulta, entonces ustedes pensarán, pero entonces ¿cómo el psicólogo les hace esta pregunta? ¿Por ¿Cómo qué? llegan ahí? Exactamente, es por cosas que el paciente nos va diciendo. Que para eso se estudia. Entonces, exactamente. Entonces, tú inmediatamente, porque mientras el psicólogo escucha, también mentalmente va pensando, va hilvanando todo lo que el paciente está diciendo. Entonces, te surge la pregunta, ¿tú fuiste abusado? Porque es muy probable que eso que el paciente esté o con lo que está luchando actualmente tenga que ver con situaciones del pasado, que nadie nunca se enteró. Por ejemplo, hay mujeres que tienen mucho resentimiento, mucha raíz de amargura hacia los hombres. Entonces los reflejan en la figura paterna o en su pareja, pero a medida que este paciente va hablando, tú te vas dando cuenta, espérate, aquí pasó algo. Aquí pasó algo, muy probablemente cuando esta persona era adolescente, era niña, y por eso lo está manifestando en el padre o en la pareja. Yo dije que antes de la pregunta. Antes de mi pregunta, pero antes de mi pregunta también, y continuando con eso que usted está diciendo y con lo que yo preguntaba, mucha gente piensa, incluyéndome yo, pensaba que ese movimiento pendular de un objeto regularmente brillante que se le pone delante a un paciente y que pendular es que se mueve, ¿no? Que oscila de derecha a izquierda lentamente y se pone a mirar eso contribuye a la concentración del paciente para que pueda caer en un estado no de vigilia, sino al contrario, de inconsciencia, pero para regresar. Sí. Eso existe, eso es muñequito, eso es fantasía o es real, se puede lograr. ¿Qué será lo que va a preguntar? Se puede lograr, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y la persona, oye, Patricia, oye eso. La persona que recurre al método de la hipnosis debe estar muy bien capacitado, porque de lo contrario el paciente se puede quedar. ¿Quedar a dónde? En esa etapa. ¿Quedar a dónde? ¿Dónde Regresó. ¿Cómo? Así mismo es. O sea, si tú haces ellos me hipnotizan, ¿verdad? Yo no quiero decir esto al aire. Pero déjame decirlo a ver si va a... Pero a ver si yo entendí. Yo me someto a una regresión y yo me voy a ese momento de que mi papá me dio una pela y me traumatizó. Si la persona no está capacitada, ¿cómo es que yo me voy a quedar ahí? Porque precisamente la persona que te está hipnotizando no tiene la capacidad de de que tú vuelvas al presente, de ayudarte a que tú vuelvas al presente. Por eso la hipnosis es un método que no es que se va a utilizar por cualquier cosa. Ella llora mucho, vamos a hipnotizarla, a ver por qué que ella llora tanto. No, tiene que ser un recurso que el profesional use para poder llegar a conclusiones, que esa es la única vía que tiene. Pero como les decía, tiene que estar facultado para esto. ¿Y quién está facultado para eso, Indira? Una persona que se prepare. O sea, pero ¿alguna profesión en específico? Psicólogos o psiquiatras, preferiblemente. Claro. Okay. Psicólogos o psiquiatras. O sea, no la señora del pueblo tal que tú fuiste porque ella sabe de eso. No, porque para esto tú tienes que especializarte en la hipnosis. No es una materia que te dan, por ejemplo, en la universidad. Ni que se aprende como empírico. Y ya tú estás capacitada para hipnotizar. No, esto es algo muy delicado. Muy, muy delicado, señores, que no es un juego, ni ¡ay, qué chulo! Me van a hipnotizar. Y en terapia psicológica, no recurriendo a hipnosis propiamente, sino en las terapias, en las conversaciones con los psicólogos, ¿se puede lograr alguna identificación de algo que uno no sepa qué es lo que hoy te tiene con ansiedad? Sí, se puede lograr, claro que sí. En terapia digo porque yo tengo un tema con las terapias, porque yo soy prosicólogo y abogo porque algún día puede estar incluida en nuestros seguros, en nuestra cobertura, porque de verdad que la gente necesita ayuda, pero cuando tú me dices que tengo que ir toda la semana a un psicólogo y pagar 2.500, 3.500, 4.500 pesos, como decía un día Randy, me es fácil, me compro un pote de ron. Miren, hay que tener cuidado y quizá lo que yo voy a decir no le va a gustar a algunas personas, pero no necesariamente
tú tienes que ir todas las semanas a consulta psicológica. Y cuando tú tienes el problema como latente, ¿no hay que ir todas las semanas? Depende del problema, eso iba a decir, depende de la situación. Pero hay situaciones que tú puedes ver a ese paciente cada 2 semanas, por ejemplo. Una vez al mes. Entonces, y le pone no, tarea. Porque una vez al mes ya es cuando ya el cuando paciente ya está ha ido evolucionando mucho y tú le quieres dar como los últimos seguimientos. Pero eso no es cierto que tú tienes que ir todas las semanas obligatoriamente a consulta psicológica. Es dependiendo del caso. Y llega un momento que ya tú puedes, en vez de que el paciente vaya semanal, sugerirle ya ven cada 2 semanas. Pero no quedarte con ese paciente que asista todas las semanas. Porque ahí voy, es un tema económico importante y ciertamente nosotros estamos expuestos a ansiedad, a desórdenes de angustia, sobreexpuestos. Depresión, pero además de trauma propio de la familia natural, del entorno. Pero entonces, identificarlo nos cuesta, pero tratarlo nos cuesta más. Sí, así es. Porque al ser humano o el ser humano no le gusta sentirse confrontado con su realidad. Y muchas veces hay personas que entienden que ir al psicólogo es sinónimo de debilidad mental, de debilidad emocional. Y no, eso no es cierto. Al contrario, ir a sesiones psicológicas te va a permitir manejar las situaciones con más fortaleza, no con debilidad, sino con mucho más fortaleza, más entereza y más seguridad también. No es que tú vas a estar perfecto, pues señores, yo soy psicóloga y ojalá yo sea ser perfecta. No, y me imagino que te genera algo te genera angustia. Claro que sí, porque un ser humano igual que yo soy un ser humano, claro, dotada de emociones también. Claro. Así es. Y es decir que porque ayudemos a alguien no quiere decir que esa persona va a ser perfecta, no, pero ya sí va a tener las herramientas para poder llevar a cabo, para poder contrarrestar determinadas situaciones. ¿Cuál es su pregunta, don Víctor? Sí, mi pregunta es la siguiente, pero antes. No. Mire. El plato fuerte tiene muchas entradas. Sí, exactamente. Él tiene muchas guarniciones. 7 tiempos. Sí. Mi pregunta no es esta, la voy a hacer ahora, pero todo lo que la licenciada ha explicado tiene su, nada más y nada menos su demostración en lo que es el cerebro. Es la capacidad que usted tiene de utilizar su cerebro, tanto para sugestionar, incluso hasta mediante la sugestión usted convertir a una persona en esclava, que es lo que usted dice, de que hay que tener cuidado. Es la capacidad del cerebro. Y la sugestión regularmente se da entre un cerebro adiestrado, como el suyo, por ejemplo, y otro cerebro que no es adiestrado, o sea, uno fuerte y otro débil. Y entonces esa persona débil tiene la facilidad de ser hipnotizada, por ejemplo. Esa es la base del curso que yo hice, que todavía lo tengo presente. Lo tengo en mi memoria tal como lo hice, aparte de los folletos viejos que todavía lo guardo. Mi pregunta es la siguiente, Indira. Mire, yo le he dado seguimiento al accidente de España. De los trenes. Sí, el caso de Adamusa, allá en Córdoba, 43 muertos. Desde un momento, incluso yo creo que fui de lo que lo pude ver casi al instante, porque yo a esa hora estoy viendo 24 horas. Mire, y hay un departamento de psicología inmediatamente, cuando hay un accidente aéreo, cuando en este caso donde hay tantas muertes, y le toca a ustedes ese trabajo que yo no lo entiendo, tan difícil, de ir a hablar con los sobrevivientes y con los parientes de los muertos. ¿Qué se logra con eso? ¿Cómo se hace eso? Porque a mí, por ejemplo, óyeme, que me pase algo a mí, yo no quisiera ningún psicólogo venga a hablarme nada. Bueno, lo que pasa es que en ese momento se está tratando con lo que se llama el estrés postraumático, que es a raíz precisamente de un acontecimiento que te marcó. Y los familiares de las personas fallecidas pasan por esta situación. Entonces, muchas veces hasta por el hecho de tú sentir que tú estás hablando con un profesional de la salud mental
que tú estás hablando con un profesional que te puede guiar, que se preparó precisamente, que se formó para ese tipo de situaciones, ya eso te da como cierto alivio. Porque tú sabes que todo lo que tú puedas expresar, que todo lo que tú puedas manifestar, esta persona lo va a utilizar para el bien tuyo. Porque no es lo mismo cuando tú hablas con un amigo, con un conocido, a cuando tú puedes abrir tu corazón, cuando tú puedes desnudarte emocionalmente ante una persona que no solamente se va a quedar con lo que tú le estás diciendo, sino que va a ir más allá. Yo creo que usted tiene palabra clave también para hablar, porque quizá una persona que no te entrenada te diga como palabra como que te den más pique, no te apures, mira, o eso fue a veces cuando uno vive situaciones como esa, dice, no puedes juzgar a papá Dios, pero los planes de Dios, entonces tú lo que coges un pique más grande, porque tú dices, ¿cómo que los planes de Dios es quitarme mi ser querido? Entonces quizás hay que ser muy prudente con lo que se va a decir. Porque desde el entrenamiento ustedes saben cómo decir lo mismo, pero de otra forma. Algo que usualmente yo le manifiesto a las personas cuando están pasando por un periodo de duelo ante un fallecimiento es: vive tu duelo como tú entiendas que te va a hacer mejor. Vive tu duelo de la manera que pueda aportarte a ti. Porque hay personas que se te acercan solamente para darte ciertas ideas que tal vez ni ellos mismos han llevado a cabo en el momento que han tenido que tocar fondo, que han tenido que vivir un duelo también. Cada persona lleva su duelo a su manera, de la forma que entienda. Y tú tienes que saber qué palabras utilizar en ese momento. Y a veces ni siquiera palabras. Callarse también. Un abrazo, una demostración de afecto. Esto ayuda bastante a una persona en medio de su dolor. Miren, Dida, para ir cerrando el tema, nosotros hablábamos detrás de cámara y quiero empezamos por ahí más o menos, pero que nos ayude con el tema de las redes sociales. Sí. Tú decías que nosotros hagamos como de rutina, en vez de empezar el día abriendo las redes sociales, eso nos genera angustia o ansiedad, si nos inquieta, pues empezar la rutina, empieza por una oración, quizás lees un libro y luego tú lo abres cuando ya tú estés. Pero también vemos el tema de la presión social en cuanto a estilos de vida y estas personas que ahora se dedican a eso, porque ya no es solo que hay influencers, ya no es solo que hay comunicadores, sino que era como lifestyle bloggers, sino como gente que vende un estilo de vida que al final no te está vendiendo nada. No te postea una marca, no te postea un restaurante donde está, pero te está vendiendo un estilo de vida y eso también está creando hoy por hoy en la sociedad, no solamente en adultos, sino también en niños. Y los adultos que queremos darle a nuestros hijos todo lo que no nos dieron, pues entonces también está haciendo eso. Entonces, para cerrar, yo quisiera que tú nos despidas con un consejo en cuanto a esto que tú estás viviendo en consulta y que estamos todos padeciendo en el día a día. El tema de las redes sociales, lo que vemos, lo que venden los demás y cómo eso nos hace una presión. Si tú sientes que la constante relación con tus redes sociales te está afectando, así como tú vas al médico porque tú necesitas bajar tus niveles de colesterol, de glicemia, porque tienes que cuidar el corazón, tienes que cuidar tus riñones, en fin. Y te sometes a una serie de tratamientos para esto. De igual forma, tienes que cuidar tu salud mental. Si para esto es necesario que te alejes temporalmente de redes, hazlo. Eso no es inmadurez. Eso es tú precisamente tratar de sanarte y tratar de llevar a cabo de la mejor manera y priorizando tu salud mental y tu bienestar emocional. Inmadurez es el tú continuar permitiendo que algo que te esté haciendo daño, continuar llevándolo en tu vida. Así es, eso quise cerrar con eso porque no tenemos control del tiempo que perdemos, del tiempo que gastamos. Y a veces no identificamos
que es lo más importante, como decía don Víctor, hablando de lo que es la hipnosis, que quizás para alguien sea un caso extremo, no identificamos lo que esos minutos, esas horas, se convierten en nuestra salud mental. Así es. Indira, ¿dónde te encontramos? Sí, la verdad que es un tema que tiene muchas aristas y nos pasaríamos el día hablando sobre esto. Pero si tú tienes la necesidad de la ayuda profesional, me puedes localizar en un centro de salud aquí en la ciudad de Santiago llamado Sensorat, el cual está ubicado en la calle Restauración número 145, y si deseas agendar tu cita vía WhatsApp, lo puedes hacer al número 809-861-8213. Gracias por eso. También te pueden seguir en las redes y por supuesto. Claro que sí, en Instagram psi.indira.fernández y en Facebook como Indira Fernández Lovera. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por venir siempre cada vez que te necesitamos. Nuestra psicóloga de cabecera. Vamos a una pausa, no se muevan.